Muy buenas tardes, estimados hermanos, amigos. Es un privilegio poder compartir con ustedes en esta hora de la tarde. Pues es maravilloso poder nuevamente congregarnos a través de esta plataforma y poder seguir estudiando la bendita palabra del Señor, mis amados hermanos. Hoy en esta hora, pues, SMI Reforma El Salvador continúa con sus programas especiales y para esta hora, hermanos, yo tengo un tema muy interesante para todos, siempre siguiendo la línea que traemos sobre la gran mentira de la inmortalidad del alma, porque hay varios pasajes en la Biblia donde nos describen alguna sugerencia que a veces nosotros podemos pensar en que es probable que la inmortalidad del alma sea una realidad. Pero mis hermanos, pues un saludo muy especial para todos nuestros amigos, nuestros hermanos que están pendientes los domingos de poder compartir este consejo. Así que hoy tendremos un mensaje maravilloso y es el tema ¿fue al paraíso el ladrón después de morir en la cruz cuando él se arrepintió? Ese es el tema que vamos a tener, mis hermanos, y esperamos que sea de bendición para todos y nos ayude a comprender un poco más acerca de la inmortalidad del alma y cómo es que Dios describe este tipo de situaciones. Pero antes, mis hermanos, quizá vamos a mandar unos saludos pues a nuestros hermanos ahí, bendiciones a la hermana Ana Sandoval, al hermano Saúl Alfaro Recinos, que también nos está sintonizando desde Guatemala. Así que un saludo muy especial y a todos los que ya están conectados con nosotros, muchas gracias. Vamos a elevar nuestro corazón al Señor a través de una oración para poder recibir la bendición de Dios. Oremos. Soberano y eterno Padre que estás en los cielos, bendito sea tu nombre. Te agradecemos en esta hora de la tarde ya por permitirnos el privilegio de compartir a través de esta plataforma un mensaje más de tu palabra bendita. Rogamos, Señor, que en nuestro corazón pueda quedar estampada tu palabra y que también pueda dar fruto para vida eterna. Que nuestros corazones también sean cada día enternecidos por la verdad de tu palabra y nuestro espíritu y nuestra vida misma pueda ser transformada por él. Así, Señor, da claridad a nuestra vida y también a nuestro entendimiento en esta hora. Rogamos una bendición muy especial por todos nuestros amigos que se conectan para estar con nosotros y compartir esta consejería. Muchas gracias, Señor. En tu nombre nos encomendamos. Favores que te pedimos junto al perdón de los pecados, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estimados hermanos. ¿Fue el ladrón arrepentido al paraíso después de morir en la cruz? Esta es una pregunta y es un argumento, mis hermanos, que muchos utilizan para poder probar que Jesús pues dijo también que las personas al morir iban al paraíso. Vamos a ver dónde está ese versículo y quiero que todos vayan a la Biblia, por favor, en el libro de Lucas capítulo 23, verso 43. Leeremos textualmente lo que dice la bendita palabra del Señor y trataremos de darle el desarrollo y el discernimiento adecuado para que en nuestro entendimiento, mis amados hermanos, pueda quedar claro este concepto. Es una pregunta la que he puesto acá para poder estar con ustedes y compartir esta parte importante. Una pregunta. Dice Lucas, mis hermanos, 23:43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mis amados hermanos, este versículo de Lucas 23:43 ha sido uno de los versículos bastante controversiales, especialmente cuando las personas que defienden la inmortalidad del alma tratan de hacer comprender o de clarificar en este sentido de que Jesús mismo prometió al ladrón que ese día, dice claramente, el versículo dice aquí,
de cierto te digo, hoy que estarás conmigo en el paraíso, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso dice el versículo. Entonces es interesante pensar en eso, mis amados hermanos. Por eso la pregunta, ¿fue el ladrón arrepentido, fue al paraíso después de morir en la cruz? Esto, si nosotros hemos venido diciendo que cuando las personas se mueren, dejan de ser. Cuando las personas ya bajan al polvo, pues sencillamente el alma ya no existe. Eso lo hemos probado a través de la Biblia, pero ahora entonces surge este problema, surge esta pregunta, ¿por qué Jesús entonces le prometió al ladrón que estará con él en ese día en el paraíso, según lo dice Lucas 23:43? Esto tiene que tener una explicación. Entonces, es importante que nosotros vayamos a la Biblia y tratemos de entender la parte fundamental para que nosotros no caigamos en un error de interpretación de las Sagradas Escrituras. Así que, mis amados hermanos, el ladrón arrepentido, vamos a ver primero, porque esto es lo que la gente trata de enseñar o de entender, que si Jesús mismo le prometió que ese día, noten ustedes, ¿qué día murió Jesús? Vamos a comenzar por ahí. ¿Qué día murió Jesús? Entonces, él murió un día viernes. De acuerdo a la profecía, de acuerdo a la enseñanza de la Biblia, nosotros entendemos perfectamente que Jesús murió, mis queridos hermanos, un día viernes. Entonces, si Jesús, estando clavado en la cruz, el ladrón también le pide a Jesús que veamos el pedido del ladrón. Vamos a entender un poquito lo que dice el ladrón. ¿Qué le pidió el ladrón a Jesús? Verso 42, siempre de Lucas capítulo 23. Dice el versículo 42. Y dice, y dijo a Jesús, el ladrón le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Oiga, mis queridos hermanos, el ladrón arrepentido le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso fue lo que pidió el ladrón. El ladrón en ningún momento pensó que ese mismo día Jesús se lo iba a llevar, o que por lo menos cuando él muriera, Jesús se lo iba a llevar. Eso es interesante pensarlo, es interesante tenerlo en cuenta, porque de acuerdo a ese pedido que el ladrón hace, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa expresión es fundamental, mis queridos hermanos. Así que, debido a ese pedido, el Señor le dice, de cierto, el versículo 43 que ya lo leímos, Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Ahí está la confusión, mis hermanos. Pero vamos a hacer algo interesante. Vamos a tratar de demostrar si es que Jesús le mintió al ladrón, porque Jesús, mis amados hermanos, no se fue ese día viernes al paraíso. Jesús no se fue. Por lo tanto, podemos hacer una cuestión nosotros, o una pregunta interesante nosotros, ¿por qué Jesús le miente al ladrón? Es una pregunta que nosotros podemos hacernos. ¿Por qué el Señor Jesús le está mintiendo al ladrón? Porque Jesús le dijo que ese día, de acuerdo a esta expresión, muchas versiones han sido traducidas así, pero vamos a tratar de entenderlo. Si fuera así literalmente, entonces Jesús le mintió al ladrón. Porque Jesús, mis hermanos, no se fue ese mismo día al paraíso. Lo vamos a demostrar. Veamos lo que dice, mis hermanos, el capítulo, tenemos el capítulo 23. Jesús, queridos hermanos, fue sepultado un día viernes antes de que el sol se ponga. Eso históricamente lo podemos demostrar, bíblicamente también lo podemos demostrar, y lo vamos a hacer leyendo el versículo 54 al 56, siempre de Lucas capítulo número 23. Leamos, estamos tratando de demostrar que Jesús no se fue ese día al paraíso. Jesús no se fue. Lo vamos a demostrar. Vean ustedes lo que dice el 54. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo, es decir, el sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas
prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Miren qué interesante es esto. Jesús murió un día viernes, antes de la puesta de sol, descansó todo el día sábado, y el capítulo 24, verso 1, siempre del libro de Lucas, nos dice que el primer día de la semana, muy de mañana, cuando vinieron las mujeres al sepulcro trayendo las especies aromáticas que ellas habían preparado para ungirle, y vinieron otras mujeres, entonces dice el versículo 2, hallaron la piedra removida del sepulcro. Y cuando entraron al sepulcro, ya no encontraron a Jesús. Jesús había, mis queridos hermanos, resucitado. Interesante. Pero nosotros estamos pensando en esto. Ahora quiero invitarles para completar la idea, completar este proceso que tenemos nosotros para explicar cómo podemos salir de esa aparente contradicción de la Biblia. Vamos al libro de Juan, capítulo 20, versículo 17. Fíjense que qué interesante, mis queridos hermanos, acá lo podemos descubrir. El libro de Juan, capítulo 20, tenemos el verso número 17 que nos va a dar una luz importantísima. Dice el 17, hemos visto la escena, queridos hermanos, de que las mujeres van buscando a Jesús, tratando de encontrarse con Jesús para poder ungirle. Ese era el objetivo, pero no lo encontraron. Y noten ustedes el versículo 17. Cuando las mujeres empezaron a buscar a Jesús, por ahí las mujeres lloraban, María lloraba también, entonces se le aparece primero a María, después de haber resucitado. Dice el 17, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Hermanos y hermanas, tenemos acá la historia preciosa de parte de Jesús en el libro de Juan, que los evangelios también comentan que Jesús, después de haber muerto el viernes, descansó el sábado, el primer día de la semana, dicen los 4 evangelios, Jesús se resucitó. Pero este dato interesante del libro de Juan nos afirma y nos confirma a cada uno de nosotros la importancia de que Jesús no se fue al paraíso cuando murió. Lo dice el versículo 17. Haciendo un pequeño contexto, entendemos que las mujeres estaban preocupadas, las mujeres estaban tristes, estaban angustiadas, porque ellas no hallaron al maestro. Y ellos, lo que pensaron ellos es que alguien se había robado el cadáver de Jesús y lo había llevado a ocultarlo. Eso es lo que ellos pensaron. Entonces ellas preguntaron, y el mismo relato bíblico, ustedes pueden leerlo, por el espacio que tenemos de tiempo, no podemos leer todo el contenido desde el versículo 11, pero allí se muestra que las mujeres o esta María estaba llorando y que cuando Jesús se le aparece a ella, le dice, ¿qué tienes, mujer? Ella no lo reconoce, sino que ella pensando, dice la Biblia, que tal vez era el hortelano, el que cuidaba ahí los sepulcros, le dijo, Señor, si tú sabes dónde lo han llevado, dímelo para que yo vaya y pueda hacer el trabajo de ungimiento. Entonces Jesús le dice, María, le llama por su nombre y la mujer reconoce la voz melodiosa de Jesús y cuando ella voltea a ver al maestro, entonces lo reconoce y le dice, Maestro. Y ella emocionada, mis queridos hermanos, quiere abrazar a Jesús. Corre, me imagino yo, corre para abrazar a Jesús, a su maestro. Pero el Señor Jesús le dice, alto, no me toques. El verso 17, no me toques, porque todavía no he subido a mi Padre. Miren lo que dice, todavía no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Mis hermanos, aquí podemos entender algo fundamental. Entonces Jesús no se fue al cielo.
Jesús al morir no se fue al cielo. Aquí lo dice. Él mismo dice que no había ido al Padre. Entonces podemos pensar, si en Lucas 23, 43 nos decía el versículo que Jesús le dijo que te digo que hoy estarás conmigo. ¿Cuál es el problema? ¿Hay contradicción en la Biblia? ¿Se contradice la Biblia? No, mis queridos hermanos. Siendo que Jesús no había subido al paraíso ese domingo todavía por la mañana, no podemos entender tampoco que Jesús engañó al ladrón. Ahora, ¿cuál es el problema? Nosotros vamos a tratar de poder explicarlo. Esta aparente contradicción, queridos hermanos, la creó una equivocada tradición sustentada por algunos traductores bíblicos que creían que al morir el hombre se iba al paraíso. Ese error doctrinal, digamos, se ha profundizado en las últimas teorías y doctrinas de los cristianos modernos. Porque la mayoría cree hoy que al morir se van al cielo, pero la Biblia dice totalmente lo contrario. Entonces, ¿cómo hacemos para dilucidar o descifrar el versículo de Lucas 23, 43? Bien, hermanos, este error que les digo, el error de creer que el Señor, que los que mueren se van al paraíso si son fieles, este error se facilitó el hecho, ¿verdad?, de lo que los antiguos griegos, ¿sí?, del Nuevo Testamento, ellos no usaban signos de puntuación. Escuchen ustedes. Los signos de puntuación, así como nosotros hemos conocido ahora la lectura, que usted mira las comas, mira los puntos suspensivos, mira las comillas, mira énfasis en la lectura. Esto nos ayuda a nosotros a hacer una comprensión muy eficaz y bastante clara de lo que estamos leyendo. En el pasado, queridos hermanos, no habían comas, no habían puntos, no había nada. Todo se escribía totalmente, era una línea de letras y de caracteres que no tenían espacio, no tenían comas, no tenían nada. O sea, era complicado poder hacer una traducción bastante exacta, especialmente interpretando lo que el Señor quería decir. Saben, hermanos, la coma y los puntos de puntuación se inventaron recientemente en Venecia en el año 1490. Miren qué interesante. En 1490 se inventó ya el sistema de separación, comas y puntos en ese año, en Venecia. Entonces, quiere decir que los signos de puntuación son recientes, comparado con las lecturas o las letras que se escribían caracteres seguidos, como lo hacían los griegos. Ellos no tenían signos y los hebreos también no tenían signos de puntuación. Pero ahora, hermanos, vamos a ver algo interesante. En Lucas 23 se encuentra, dice la historia, ustedes pueden comentar, pueden buscar originales griegos y van a encontrar que en el original de la traducción de Lucas 23:43 no se encuentra la palabra que. Oiga esto, no se encuentra, esa palabrita que no se encuentra en el original. Esta palabra ha sido incluida en muchas versiones, especialmente en la versión de Reina Valera, la que nosotros tenemos en este momento, ha sido incluida y aparece esa expresión que, mis hermanos. Entonces, cuando nosotros leemos, encontramos justamente esta pequeña o grande contradicción. De cierto te digo que ese que no estaba en el original. Repito, ¿cómo quedaría entonces la lectura si nosotros nos apegamos justamente al original griego? Quedaría, de cierto te digo hoy. Así quedaría el escrito. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Miren qué interesante. Cómo cambia esa expresión que, incluida en varias versiones, es la que ha producido también cierta confusión hasta el día de hoy, mis queridos hermanos. Pero esto lo podemos entender fácilmente
cuando nosotros también compaginamos y también concordamos con el resto de las palabras del Señor Jesús. Y hemos visto que hemos comprobado que Jesús no se fue al paraíso. Él pasó ese día viernes, pasó todo el sábado e incluso el domingo antes de que amaneciera del todo, y cuando María quería abrazarlo, mis hermanos, Jesús no se había ido todavía al paraíso. Entonces Él se fue después de la conversación que tuvo con María. Él se fue y ya en la tarde, en la noche ya, Él apareció a los discípulos, según lo dice el capítulo 20 del libro de Juan. Sin embargo, queda este sinsabor, digamos, pero tratamos de explicarlo de esta manera, que a ver si ustedes me siguen, mis hermanos. Esa expresión que le digo y le repito no aparece en el original, por lo tanto, si lo sustituimos, dice claramente que el Señor, de cierto te digo hoy, eso sí, porque ese día viernes Jesús le estaba haciendo la promesa al ladrón. Y fíjense, hermanos, que esto concuerda justamente con el pedido del ladrón. El ladrón jamás pensó que ese mismo día Jesús iba a llevárselo al paraíso, a pesar de que él había creído en Jesús, había creído en las promesas del Señor. Él jamás pensó que Jesús se lo llevaría ese mismo día. El pedido de él del versículo 42, si lo recordamos nosotros, como dice la palabra: acuérdate de mí cuando vengas. Mire cómo se expresa el ladrón. Jesús le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jamás pensó el ladrón que ese día se iba a ir. Y Jesús no le quiso decir eso también. Ahora vamos a tener otras declaraciones para poder ir profundizando. Dice acá, en primer lugar, vamos a notar justamente eso. El ladrón no pensó que Jesús se lo llevara ese día. Ese ruego está en concordancia. El ruego del ladrón que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas, se concuerda con el libro de Juan capítulo 14, verso 1 al 3. Si nosotros leemos ese versículo o esos versículos, vamos a encontrar una cadenita tan especial o una concordancia muy bonita. Miren lo que dijo Jesús: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mis amados hermanos, esta declaración de Juan está en concordancia con el pedido del ladrón. El ladrón creía en Jesús, conocía de Jesús y sabía perfectamente que Jesús iba a ir a preparar moradas, y en el tiempo asignado, en el tiempo adecuado, él iba a regresar e iba a llevar consigo a todos los redimidos. Eso es. Entonces el ladrón estaba en sintonía, y esto que dice el apóstol Juan en Juan 14, entonces también encaja perfectamente con el pensamiento del ladrón. Jesús le dijo: me voy a ir, y si yo me voy, preparo lugar. Cuando regrese, entonces yo lo llevo conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que, mis amados hermanos, esta enseñanza que Jesús les dio a los discípulos, ellos perfectamente la creyeron. Y ellos sabían que en el momento en que Jesús regresara por segunda vez, Él iba a cumplir su promesa, pero no pensaban en ningún momento que iba a ser al momento de morir. Ahora bien, Jesús había enseñado que vendría en la gloria del Padre. Y también había otra declaración que Jesús les había dicho previamente y que todos los discípulos la conocían. Probablemente tal vez se les había olvidado en el momento, pero estas palabras no eran desconocidas para los discípulos. En el libro de Mateo 16, 27 encontramos otra declaración que nos ayuda a comprender, mis queridos hermanos, cómo Jesús había enseñado a sus discípulos y por el cual se había hecho famoso él. Ahora bien, vean ustedes lo que dice Mateo 16, verso 27. Dice así:
porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Miren qué bonito. Esto es la enseñanza de Jesús. Los discípulos lo sabían. Los discípulos comprendían eso, que Jesús iba a tener que irse, y por eso ellos estaban también en algunas ocasiones, estaban como deseando que Jesús no se fuera, porque ellos querían estar siempre con Jesús. Pero Él les hace esta promesa, y ahora dice: yo voy a venir otra vez, y no voy a venir así sin relación con el pecado. No, ahora viene con su gloria, y sus santos ángeles vienen con Él. Y entonces Jesús dice: y voy a pagar a cada uno según sea su obra. Así que, mis queridos hermanos, en este contexto, los apóstoles también sostuvieron la misma enseñanza, indicando que la salvación y la reunión con Dios sería en ocasión de su segunda venida. Eso es clarísimo, ¿no? Eso enseñaron los apóstoles. El apóstol Pablo explica también que los vivos que estemos nosotros, vean esta declaración tan importante también, que concuerda con lo que venimos diciendo, en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, el apóstol Pablo explica también que los vivos, los que estemos vivos antes de la venida de Cristo, no precederemos a los que durmieron. Vean esa declaración tan buena también, interesante, y encaja con la temática. Jesús, a través de la inspiración, ilumina a Pablo, y Pablo dice que los que durmieron y los que están vivos no se irán en lugares dispares. No, los que están durmiendo resucitarán, los vivos serán transformados, según 1 Tesalonicenses 15, 17, y se irán juntos con Jesús. No van a ir separados, de tal manera que el ladrón arrepentido no se fue al paraíso en el momento que murió, y tampoco está en el paraíso hoy. Él sigue descansando en esta tierra, y nosotros creemos que Él se va a salvar. Y cuando Jesús venga por su segunda vez y resucite a todos los que creyeron en Él, allí también se levantará el ladrón arrepentido, y juntamente con los vivos que van a ser transformados, se irán al cielo para gozar, mis amados hermanos, de las maravillas y de las promesas que Dios ha hecho a todos los que le temen. Ahora, es fundamental, mis hermanos, hay algo importantísimo que nosotros debemos recalcar en este contexto, y es el hecho de que Jesús le da un realce muy importante a la doctrina de la resurrección. La resurrección es en juego acá. Muchas personas, a pesar de que consideran la resurrección parte fundamental, pues la desajustan, porque ¿qué sentido tiene que Jesús venga y resucite a las personas cuando al morir se los lleva al cielo? Entonces no hay ningún sentido. Por eso, mis amados hermanos, es fundamental la doctrina de la resurrección en el plan de salvación. Esto, pues, debe afirmarse cada uno de nosotros, debemos creerla, que la resurrección tiene un papel en el plan. De lo contrario, nuestra fe sería completamente vana, porque nosotros moriríamos y no hay posibilidad de la resurrección. Así que quiero leer con ustedes también, acompáñenme a 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 13. Ahí tenemos un escrito o una declaración del apóstol, 1 Corintios 15, 13 al 19. Tenemos esta declaración que el apóstol Pablo da énfasis a este tema en el plan de resurrección o en el plan de salvación. El tema de la resurrección es fundamental. Vean lo que dice el apóstol. Dice el versículo 15: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual, si fuera así, que no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Vean, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Noten ustedes la importancia que tiene la resurrección en el plan de salvación. Todos los que son fieles, todos los que han creído en Jesús,
todos los que acepten a Cristo en su corazón y le den un espacio, le den un lugar maravilloso en el corazón, entonces ellos reciben a Jesús, y cuando llegue el momento en que en esta vida nos toque partir o dormir, morir en otras palabras, entonces nosotros tendremos la esperanza bienaventurada de la resurrección. Pero como había mucha gente que no creía, incluso los saduceos, que nosotros conocemos la historia, ellos no creían en la resurrección. El apóstol Pablo les explica y les dice: si no hay resurrección, tampoco Cristo resucitó, entonces ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Por qué estamos creyendo en un Jesús resucitado si no hay resurrección? Mis amados hermanos, en realidad este tema debe quedar completamente claro para nosotros. Así que, teniendo presente la enseñanza de Jesús y de los apóstoles de que el ladrón no fue al cielo, y lo podemos comprender claramente, nosotros debemos saber que Jesús va a pagar conforme a sus obras, ya sea el paraíso o la muerte eterna, a todos los que le reciban o no lo reciban. Eso sucederá cuando Él venga en su segunda venida. Así que, mis hermanos, es interesante también dejar claro para todos que el Señor Jesús siempre trata de que nosotros encontremos el privilegio de la inmortalidad que nosotros o que nuestros primeros padres perdieron. Ahorita no la tenemos, pero si somos fieles, si somos leales al Señor Jesús, Él nos va a dar la inmortalidad. Lo dice aquí el libro de 1 Corintios 15, 51 al 55. Quiero que lo leamos. Dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Queridos y queridas hermanas, creo que hemos descifrado a través de la Biblia cómo el Señor Jesús nos describe y nos enseña. Entonces no hay contradicción. El ladrón no se fue al cielo, creyó en Jesús, va a resucitar, y cuando Jesús venga en su segunda venida, este ladrón también resucitará, y entonces con todos los vivos nos iremos transformados, ya inmortalizados si somos fieles, así lo dice la Biblia. Nos revestiremos este cuerpo mortal, este cuerpo enfermizo que tenemos nosotros, se revestirá de inmortalidad y de la eterna juventud, mis queridos hermanos. Así será, mis amados, así será, queridos, y por lo tanto, volviendo al texto que nosotros estábamos pensando desde el inicio, el texto, saquemos la palabra que de ese versículo, porque no se encuentra en el original y hace cambiar el sentido de la palabra. Y por supuesto, cuando nosotros lo quitamos, Jesús dice: de cierto te digo hoy. Eso es verdad, porque Jesús ese día viernes, colgado en la cruz del Calvario, le estaba prometiendo ese día al ladrón que él se lo llevaría al cielo. Promesa que le cumplirá, queridos hermanos, cuando él venga en las nubes de los cielos. Y resucitará a los redimidos, a los fieles. Los muertos en Cristo resucitarán, allí resucitará el ladrón, y entonces se cumplirá la promesa que Jesús hizo a este ladrón. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, esa es la solución de esta expresión, de esta palabra. El ladrón entonces todavía descansa y está en la tierra con la promesa maravillosa de que Cristo se lo llevará al cielo cuando se manifieste. Espero, mis queridos hermanos, que les haya quedado claro también a ustedes
deseando también que nos acompañen los días domingo. Estamos dando este tipo de temas que ayudan a clarificar las pequeñas dudas que a veces pueda tener o muchas dudas que puedan haber en nuestro corazón. Por hoy, mis queridos hermanos, muchas gracias por estar con nosotros. Deseamos que las bendiciones del Todopoderoso estén siempre en vuestro corazón y en vuestra familia. Quiero invitarles a que hagamos una oración para despedirnos de este programa. Oremos. Soberano y eterno Padre que estás en los cielos, muchas gracias te damos por concedernos el privilegio de compartir estos maravillosos consejos de tu palabra. Enséñanos por el poder del Espíritu Santo a clarificar nuestra mente, nuestras ideas, para que la palabra que tú has dejado pueda ser clara a nuestro entendimiento y podamos nosotros atesorarla en nuestro corazón y creerla, también ponerla por obra, las palabras que tengan que ser puestas en obra. Ahora, Señor, te pido una bendición muy especial por todos los queridos hermanos que se conectaron en esta hora para poder escuchar esta palabra. Deseamos que tus bendiciones no se aparten de ellos y deseamos también que tu gracia los colme de abundantes maravillas en sus vidas personales, que haya transformación en sus vidas. Bendice, Señor, a sus familias, a sus hijos. Si hay dificultades de salud o de cualquier otra índole en los hogares, oh Señor, te los encomendamos en tus brazos de amor. Oramos también por todos aquellos hermanos que están padeciendo todavía esta plaga bastante difícil que ha azotado al mundo entero, en la plaga del COVID-19. Oramos para que todas las almas que puedan tener este problema se cumpla tu voluntad en sus vidas, oh Señor. Si es tu voluntad devolverles la salud, hazlo conforme a tu misericordia. Y si no, pues Señor, ayúdanos a poder aceptar tu voluntad y a no defraudarte, a no cambiar nuestros principios y a no también desmayar en la fe. Muchas gracias, Señor, por este momento que me concedes. Da tu bendición también a nuestros amigos y hermanos en todo Latinoamérica. Lo pedimos sin merecerlo, confiadamente lo hacemos, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga. Espero que nos encontremos el próximo domingo, si el Señor así nos presta la vida. Por hoy, pues, buenas noches a todos. Que Dios los bendiga. Amén.